Yo quiero comenzar con una pregunta, mis hermanos. ¿Qué te provoca enojo? Es decir, ¿qué hace que tú te enojas? Puede ser cuando alguien toca tus pertenencias, cuando alguien te molesta en el momento que estás descansando, o puede ser cuando tienes hambre. Nos ponemos como el del anuncio del sneaker, que nos ponemos bravos, enojados porque tenemos hambre. O si tú eres como yo, te enojas cuando estás cansado, que necesitas descansar y no te dejan descansar. Necesitas quedarte relajado y no hay tiempo para eso, y eso evidencia tu enojo. De alguna manera, todos nos enojamos por algunas cosas. Ahora, tenemos que estar claros, el enojo en sí no es malo, porque nos podemos enojar cuando vemos una situación de un abuso a otra persona, si nos enojamos por ese abuso que se cometió. Pero regularmente nos enojamos y hay un propósito detrás de nuestro enojo. Un ejemplo, voy a citar a Nicolás Tranchini del libro Cambios Profundos. Él dice que el enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. Es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando sucede algo injusto. Pero el problema es que muchas veces eso que consideramos injusto no lo es, sino que percibimos como injusto porque está violando algo que yo considero que es mi derecho. Pero en realidad no tiene ninguna validez ese enojo. Y ustedes saben quién además de nosotros se enojó. Jonás se enojó. Pero ¿cuál era la causa del enojo de Jonás? Que Dios perdonó a los ninivitas. Y él consideraba que era injusto que Dios perdonara a ese pueblo malvado de Nínive. Ellos no merecían, según Jonás, el perdón de Dios. Pero Dios muestra su misericordia con el profeta también. Y eso lo vamos a ver en este capítulo 4 del libro que lleva el mismo nombre, Jonás, que es el que hemos estado estudiando. Vamos a ver el último capítulo 4, versículo del 1 al 11. Unas Biblias lo tienen el título ahí, el enojo de Jonás. Pero vamos a ver por lo menos 3 cosas de este pasaje. Vamos a ver el enojo de Jonás, el trato misericordioso de Dios con su profeta, también el amor de Dios por las naciones. Leemos Jonás 4, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, deseando la muerte, diciendo: me sería para mí la muerte mejor que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová:
¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Damos gracias al Señor por su palabra. Habíamos dejado a Jonás en Nínive. Luego de que en el primer capítulo el Señor le habló a Jonás, huye, y vemos todo lo que aconteció en la nave y cómo después es lanzado al mar, y desde ahí el Señor preparó un pez y Jonás es introducido en el vientre del pez, y desde allí hace una oración tremenda, una gran oración donde el profeta promete servir al Señor, reconoce que la salvación era del Señor y todo iba bien. Y luego vemos en el capítulo 3 cuando el Señor le habla una segunda vez a Jonás, y obedece y va y predica el mensaje, un sermón grandísimo de 5 palabras en hebreo, en español 6. Y Nínive se arrepiente de su maldad. Ese pueblo malvado se arrepiente, hace cilicio, ayuno, pidiendo, rogando por el perdón de Dios. Dios perdona a Nínive. Si el libro se hubiese terminado ahí, oh, qué grande. Mira, Jonás obedeció a Dios y fue y predicó, y Nínive se convirtió. Y cualquiera de nosotros que hubiese estado en el lugar de Jonás sale alegre, llama a sus familiares, le dice: mira, el Señor me mandó a predicar allá, y se convirtieron, se arrepintieron 120,000 almas. Qué gran sermón. Soy un gran evangelista, un gran misionero. Pero Jonás comienza el capítulo 4 diciendo: se apesadumbró, se enojó tanto. Él veía esa injusticia, cómo Dios hace eso, cómo Dios perdona a este pueblo tan malvado. ¿Cómo tú puedes hacer eso, Dios? Lo vemos quejándose, lo vemos enojado por algo que él consideraba que no era justo. Eso es lo primero que vemos en los primeros 4 versículos, el enojo de Jonás. Versículo del 1 al 4. Jonás se llenó de ira, es como diciéndole: Dios, tú no debes de obrar así. Así, eso es algo que no es justo, que tú perdones a ellos. No, ellos no merecen tu perdón. Y oró. Vimos la oración del capítulo 2, donde él ora desde el vientre del pez. Ora reconociendo la soberanía de Dios, ora reconociendo su necesidad, y dice que va a cumplir sus votos y va a obedecer al Señor. Ahora vemos una segunda oración de Jonás. Y el tema de la oración, como le dije la vez anterior, se ve en todos los capítulos. Alguien ora al Señor, alguien clama al Señor. Y hay un énfasis en lo importante que es la oración. Pero aquí Jonás ora quejándose con el Señor. Y le dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Yo sabía que tú eres misericordioso, yo sabía que tú eres perdonador. Por eso yo no quería ir a Nínive a predicar el mensaje, porque yo sabía que si ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. En Jonás había un deseo tan profundo de que Nínive hubiese sido quedando en nada, que no veía eso como bien. No consideraba que Dios estaba obrando de una manera conforme a él, conforme a la justicia. Mis hermanos, cuando una persona llega al punto de desagradarse y enojarse de la forma en que lo hizo Jonás, es porque hay otras cosas que están siendo afectadas en su corazón. El profeta se enojó porque Dios había mostrado misericordia a un pueblo tan malvado como los ninivitas. Y él expone la razón por la que en el primer capítulo él no quiso ir a Nínive. Él dice: por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Él sabía quién era Dios. Y ese pasaje encontramos cuando
Moisés le pide al Señor ver su rostro y el Señor le dice, nadie que vea mi rostro va a vivir, si no ve mis espaldas. Y el Señor pasa y vemos en Éxodo 34, donde después de Moisés tener esa experiencia, él dice eso. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Él está aquí citando esta parte de Éxodo 34. Él sabía que Dios era misericordioso y dice, ahora pues Dios, es en medio de la oración, él dice, quítame la vida. No, yo prefiero estar muerto que ver eso. Qué cosa tan grande. Dios teniendo misericordia con esos pecadores y el profeta de Dios ora para que Dios se le quite la vida porque él consideraba que era algo injusto. Jonás, tú habías visto la gran misericordia de Dios, Dios salvándote cuando huiste de él, sacándote del pez, teniendo cuidado de ti, y eso no ha provocado nada en tu corazón. No ha provocado nada en tu corazón. Por eso les dije, cuando vimos el capítulo 2, que Jonás se parece tanto a nosotros. Dios nos salva, nos rescata, nos consuela, extiende su misericordia con nosotros, y cuando vemos a otro que nosotros consideramos que no merece esa misericordia de Dios, nos enojamos. No le decimos tal vez, Dios, estoy enojado, pero sabemos que estamos enojados con Dios. Me estoy enojado porque fulano no merece eso. O Perencejo no merece tal bondad o tal misericordia de mí. Jonás entendía que Nínive no merecía esto. Algo debe de dolerte o incomodarte mucho para llegar a preferir la muerte antes que la vida. Él consideraba que era mejor estar muerto que ver esto, lo que Dios estaba haciendo. Mis hermanos, yo he visto gente enojada. Y a veces uno mismo se enoja. Y cuando otro le pregunta, ¿por qué tú te enojaste? Yo me enojé por tal cosa, pero eso no tiene sentido. Ese enojo que tú tienes no tiene ningún sentido. Pero a veces es por otra cosa que no es eso que tú estás expresando. Y tendemos a hacer mucho eso. Nos enojamos porque consideramos que algo es injusto, porque mis hijos, un ejemplo que pasa mucho, mis hijos no se están comportando, pero en realidad lo que yo estoy es que van a decir de mí que yo no disciplino a esos niños, y el enojo mío no viene tanto porque los niños se están portando mal, sino porque yo no quiero que digan que yo no disciplino a mis hijos. Es decir, tenemos una motivación, un propósito detrás del propósito que decimos que es el motivo de nuestro enojo. Jonás aquí está enojado porque Dios ya está enojado por la misericordia de Dios, pero él está enojado porque él considera que Nínive no merecía el perdón de Dios, no merecía ver la bondad de Dios. Yo creo que examinemos nuestros corazones y veamos si nosotros también estamos actuando en algunas ocasiones de una manera similar. Si nuestro enojo en realidad es por la razón que nosotros decimos que lo es, o estamos actuando como los niños. El padre le dice, haz esto, y está enojado. Estoy enojado y no voy a hacer lo que tú me dices que haga, porque tengo un enojo. O en realidad es porque algo es injusto de verdad. El Señor le pregunta en el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es esto malo para ti? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Qué misericordioso el Señor. El Señor pudo haber terminado con Jonás. Si ya Jonás
llegaste al límite. Ya, eso fue lo último que te tolero a ti, Jonás. Primero huyes, yo te salvo, te mando a predicar y ahora tú estás enojado porque yo salvé a este pueblo. No, Jonás, ya no se puede contigo. Hemos tenido mucha misericordia contigo. Ya, hasta aquí. Pero el Señor le dice, para que Jonás reflexione, haces bien tú en enojarte tanto. ¿Y qué responde Jonás? Nada, se va. Se va. Y eso es lo segundo que vamos a ver, lo que sucede en el capítulo 5, que es el trato misericordioso de Dios con su profeta. Versículos 5 y 8. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Vuelve a decir de nuevo, mejor me es la muerte, para mí la muerte que la vida. ¿Y quedamos aquí? Jonás se va, se aleja de la ciudad. Miles de personas arrepentidas por la predicación de Jonás. Utilizó el Señor esa predicación para arrepentirse, y Jonás decide irse. Y es como dicen algunos, Jonás pudo haber tomado ese tiempo para seguir hablando del Señor a la gente, pero él prefirió irse. Era tan grande el enojo que prefirió estar afuera. Recuerdan nuevamente al hermano pródigo, Lucas 15, 28. Luego de que el hermano menor se fue de la casa y regresó, y el padre lo recibió, hizo un banquete, una fiesta, porque ese hijo que estaba perdido había vuelto a la vida, que estaba muerto y había resucitado. Y aquí el hermano pródigo se queda afuera, no quiere entrar a la fiesta, no quiere disfrutar de lo que el padre está haciendo por aquel hermano que estaba perdido. Y dice en Lucas 15, 28, entonces, hablando del hermano mayor, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero no quiso. Jonás se queda afuera. Hay arrepentimiento, lágrimas, silicio en Nínive, y Jonás decide estar afuera. El enojo de Jonás es tan grande que él no puede ver eso. Él se queda ahí, hace un cobertizo y se queda afuera esperando a ver si el arrepentimiento de Nínive no era real, y esperando a ver si Dios iba a consumir la ciudad. Él se queda afuera viendo eso. Ahí estamos viendo el corazón del profeta. Pero qué maravilloso es Dios. Dios trabaja en los corazones. Primero prepara una calabacera. Está consolando a Jonás en medio del calor, el sol. Él prepara una calabacera. Algunos tienen como un ricino. Por aquí vemos una planta que creció, y Jonás se alegró grandemente. Jonás no se alegra por el arrepentimiento de Nínive, pero se alegra por esta planta que le da comodidad. Se alegra por esto. Hay una alegría en Jonás porque tiene esta planta que le está dando sombra. Y aquí vemos el reflejo de nuestros corazones. Nos enojamos con Dios porque no nos da lo que queremos, pero abrazamos tanto las cosas que Él nos da a veces que la volvemos un ídolo en nuestras vidas. Dios no le da alegría a Jonás, pero esta rama sí le da alegría a Jonás. El evangelio no te da alegría a ti, pero el sí estar cómodo te da alegría. El sí las cosas materiales te dan la alegría que Dios está brindando, pero tú no la quieres y tú prefieres refugiarte
en cualquier otra cosa que Dios en su bondad, en su misericordia, consolando tu vida te ha dado, pero tú te aferras demasiado a eso. Y eso es lo que está pasando en Jonás. Él se alegra grandemente. Dios prepara esta calabacera, hizo sombra a su cabeza y lo libró del malestar, y Jonás estaba alegre por la calabacera. Y como decía el predicador inglés Charles Spurgeon, que Dios nos consuela, aún en nuestros momentos de haciendo nuestras cosas de niños. Dios nos consuela y Dios es tan misericordioso que Dios está presente en lo que está pasando. Qué bueno saber que Dios está presente en nuestras vidas. A veces vemos a Dios tan distante de nosotros y vemos todo lo que está pasando. Sucede esto, sucede tal cosa, pasa tal situación y vemos a Dios tan lejos de nosotros. Pero Dios está preparando. Prepara una calabacera, prepara un gusano, prepara un viento. Pero como decía el mismo predicador inglés, Dios lo que quiere es preparar el corazón de Jonás. Él utiliza todo eso para preparar el corazón de Jonás. Todo eso son métodos o medios que el Señor está utilizando para preparar su corazón. Todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Dios las está utilizando. No es para que nos aferremos a ello, sino para preparar nuestro corazón. Pero viene al día siguiente, Dios prepara un gusano. El gusano termina con la planta. Y vuelve Jonás a enojarse, porque su enojo no estaba basado en Dios, en el Dios que le había dado, que le había provisto la calabacera, sino en la cosa material que el Señor le había dado. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Se fue la felicidad de Jonás. Y eso es lo que pasa en nosotros cuando estamos fundamentando nuestra felicidad, nuestro gozo en algo perecedero, en algo que no va a durar. Sabemos que no va a durar tiempo. Y es como yo escuché hace muchos años una persona que murió. Era una hermana y ella decía, tanto nos aferramos a esos muebles que cogen calcoma, que se van a destruir. Estamos llamados a amar a las personas y utilizar las cosas. La sociedad nos dice, ama las cosas, utiliza a las personas. Utilizamos a cualquiera para llegar a nuestro fin, para obtener algo que queremos. Jonás no amaba a Nínive. Él amaba su comodidad. Tal vez él decía, bueno, nosotros somos el pueblo exclusivo de Dios, somos Israel. Dios puede tener misericordia con nosotros, pero con ellos no. Pero no amaba a esta nación, a los ninivitas. Estamos llamados nosotros a amar a otros, a tener misericordia de los otros. Y Dios está aún en los momentos difíciles de nosotros. Dios está dándonos consuelo, prepara una calabacera. Dios está preparando ese gusano que acaba con la calabacera. Él está aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y qué bueno saber eso. Qué bueno es que Dios está en control de todo. Y luego Dios prepara este viento solano. Dios prepara un pez. Dios prepara un viento en el capítulo 1. Todo el libro nos habla de la soberanía de Dios, de la oración, de la misericordia de Dios, de cómo Dios está orquestando todo, de cómo Dios está obrando, de cómo Dios está trabajando en el corazón de Jonás, como lo hace en el corazón nuestro, como lo hace en nuestras vidas. Jonás está autojustificándose, teniendo autocompasión de él. Yo estoy enojado por eso que me ha acontecido y porque no ha sucedido lo que yo quería que sucediera, que era que el Señor terminara con Nínive. Miren lo que dice John Bloom, cofundador del ministerio Desiring God, deseando a Dios. Dice, la autocompasión es nuestra respuesta pecaminosa y egoísta cuando algo no sale como esperábamos. Es un pecado sutil, a menudo no lo reconocemos de inmediato, porque se disfraza de indignación justificada. Nos sentimos justificados para ceder a ella tras la injusticia sufrida, aunque lo único que haya pasado sea que no conseguimos lo que queríamos.
nos enojamos. Y tenemos base para nuestro enojo, pero en realidad es que no conseguimos lo que nosotros queríamos. Si nos ponemos a pensar, muchas de las veces que nos enojamos, es así. Queríamos que sucediera algo, no sucedió, estoy enojado con Dios, estoy enojado con fulano, estoy enojado con perencejo. Pero, ¿cómo Dios está utilizando eso para moldear nuestros corazones? ¿Cómo Dios está trabajando en nuestras vidas? De manera que nosotros seamos cambiados, seamos, como dicen algunos, procesados y nos convirtamos más a la semejanza de Cristo. Dios estaba preparando el corazón del profeta. Dios estaba obrando. Dios estaba mostrando su trato misericordioso con este profeta como lo hace con cada uno de nosotros. Entonces, hemos visto el enojo de Jonás, el trato misericordioso de Dios con su profeta. Y ahora veremos el amor de Dios por las naciones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios ama a todas las naciones. Vemos el trato aquí con Nínive. No era parte de Israel, era un pueblo pagano, pero Dios muestra que Él no es solamente Dios de Israel, Él es Dios de todo. Él es el Dios, como dijo Jonás en el capítulo 1, el Dios que creó el cielo y la tierra. Y Él extiende su misericordia no solamente con un pueblo, sino con todos los pueblos. Él muestra su misericordia. Él obra. Y eso es lo que vemos del versículo 9 hasta el 11. Está Jonás enojado por lo que le ha acontecido. Él se había aferrado tanto a su calabacera que le duró todo el día. Un día. No fue muchos años ni muchas semanas. Un día le duró la calabacera y ya él estaba aferrado a eso. Tantas veces nos aferramos a cualquier cosa rápido. Es que el corazón, cuando no tiene a Dios en el lugar correcto, busca cualquier cosa para aferrarse, cualquier cosa para sentirse bien, aunque en realidad lo que estamos haciendo es construyendo cisternas rotas, donde no nos vamos a satisfacer nunca, pero por lo menos por ese momento me está dando una felicidad, aunque sea perecedera. Y aquí el Señor vuelve y le hace otra pregunta a Jonás. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Hay un motivo por el cual tú te enojas por esa calabacera, Jonás? Y Jonás respondió: sí, Señor, yo reconozco que soy malo. No, esa no fue la respuesta de Jonás. Jonás dice: y respondió Jonás: mucho me enojo hasta la muerte. Oye, Dios que te está hablando y tú le respondes de esa manera. Mucho, sí, estoy enojado mucho, hasta la muerte. Y me parece interesante porque todos conocemos la historia de Job. Job pasó por el sufrimiento, vio la soberanía de Dios, vio a Dios obrando en su vida. Y en una ocasión el Señor lo cuestiona y él dice: ¿quién soy yo para hablar? Soy insignificante, callo mi boca. Pero Jonás dice: sí, hasta la muerte. Estoy muy enojado, Señor. Y yo considero que eso no era apropiado. Tú no debiste hacer eso. Y con nuestras acciones, tal vez decimos: bueno, ¿cómo se atreve Jonás a hacer eso? ¿Cómo? No. Nosotros tal vez no lo decimos, lo digo, pero lo hacemos con nuestras acciones. Dios no debió hacer eso. ¿Qué Dios es ese que no permitió, como me han dicho mucha gente? Tuve un compañero del trabajo que su mamá era cristiana, su mamá murió. Él decía: el Dios de ella no lo salvó. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? No hay ningún motivo. Si tú fueras Dios y yo fuera Dios y conociéramos todas las posibilidades que acontecen, actuaríamos de la misma manera que Dios. Es decir, si nosotros supiéramos todo lo que sabe Dios, actuaríamos e hiciéramos lo mismo que hace Dios. Dios conoce todo, nosotros no. Dios sabe por qué hace las cosas, nosotros no. Porque nuestro conocimiento es limitado.
Así que nosotros debemos descansar en el Señor. Descansar en lo que Él hace. El Señor le dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive? Este pueblo, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás, tú tienes compasión, te aferraste, te apiadaste de esta calabacera, y no tendré yo, el creador de toda esta nación, piedad de esa nación malvada que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, que está ciega por el pecado, que no está viendo las cosas de manera clara porque está en pecado. ¿No tendré yo misericordia de ellos? Y qué interesante que este libro termina con una pregunta. Jonás es el escritor del libro que lleva su nombre. Y Jonás está escribiendo luego de que todo eso había acontecido. Y termina con esta pregunta, inspirado por el Señor. Porque esa pregunta no solamente era para Jonás, sino para cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Está apiadándose o sumergiéndose en la autocompasión, donde me han herido, me han hecho tal cosa? ¿O está refugiándose en el Señor? ¿Está alineado nuestro corazón a las cosas del Señor? Yo te hice la primera pregunta, ¿qué te provoca enojo? Pero también quiero hacerte, ¿qué provoca felicidad en tu vida? Porque ahí vemos cómo está nuestro corazón. Me alegro por lo que Dios se alegra. Me enojo por lo que Dios se enoja. Nuestro corazón está alineado con lo que el Señor quiere. Esa pregunta queda para nosotros. Queda para la audiencia del pueblo de Israel, que fue la audiencia original, pero queda para nosotros también hoy día. Vemos un contraste durante todo el libro entre Jonás y Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es soberano. Jonás es desobediente, Jonás no tiene misericordia, Jonás no tiene compasión, Jonás se apiada por cosas que no debe de apiadarse y se aferra a cosas que no debe de aferrarse. Y vemos también un contraste en algunos capítulos. Jonás ora pidiendo misericordia de Dios, y aquí ora pidiendo que Dios le quite la vida. Mis hermanos, ¿qué enseñanza tomamos este libro? Les había dicho ya la soberanía y la misericordia de Dios. Pero también vemos el corazón de Jonás, que es un espejo a nosotros, nuestras vidas. Porque nos parecemos tanto a Él y actuamos tan similar a Jonás que muchas veces no vemos eso. Y tal vez tú le preguntes a otra gente, bueno, ¿cómo soy yo? Y tiene una perspectiva diferente a lo que tú mismo te ves. Pues dice, no, yo como Jonás no. Sí, nos parecemos tanto a Jonás. Pero nuestra meta es parecernos más a Dios, parecernos más a nuestro Creador, parecernos más a Cristo, que crezcamos a la semejanza de Cristo. Y aquí Dios no muestra que Él solo es Dios de Israel, sino que Él es Dios de todas las naciones. Jonás se enoja, Dios tiene un trato compasivo con él, Dios muestra su amor para todas las naciones y nos deja la pregunta a nosotros aquí. ¿Tú tienes compasión por aquellos que se están perdiendo? ¿Tú tienes compasión por aquellos que no conocen al Señor? ¿Tú tienes compasión por aquellos que están ciegos por el pecado? ¿Estamos actuando en obediencia? ¿Estamos actuando según lo que el Señor nos manda a nosotros? ¿O estamos simplemente actuando como Jonás y desobediendo el mandato que el Señor nos ha dado en Mateo 28? Es una pregunta que nos queda a todos.
amar las cosas que Dios ama, tener misericordia y refugiarnos en su soberanía, sabiendo que Él orquesta todo para que su plan se cumpla. Así que, mis hermanos, eso es lo que aprendemos del libro de Jonás en estos 4 capítulos. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé fortaleza para ver su mano obrar en nuestras vidas, su mano obrar en cada situación, en cada circunstancia, y poder obedecerlo, pero hacerlo con convicción de lo que estamos haciendo y también hacerlo alegremente, de manera que podamos glorificar al Señor con nuestras vidas.